Voy a subir nuevamente el material. O si ya está ahí, quedó guardado, pues ya. Nada más lo vemos. Bueno, vamos. Y les decía, aquí, planear qué es. Y yo puse algo muy sencillo, una respuesta. Es hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían ocurrido. Hablamos siempre de planeación fiscal, se dan cursos, se escribe y demás. Pero ya en la práctica, ya en el campo de trabajo de todos nosotros, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que muchos lo han vivido. Que para muchos, no digo que todos, ni la mayoría, pero sí para algunos, entienden como la planeación fiscal el corregir ya lo pasado. Yo comparo lo que llaman los ingenieros corrección preventiva, ¿sí? Y corrección posterior. Preventiva es esto que estoy platicando, visualizar hacia futuro, evitar que sucedan cosas malas. Y la otra es ya sucedió, hay que corregir. Sí, yo sí, totalmente de acuerdo, Tavo. El leer nos va a abrir un nuevo mundo, pero y por ahí en el Face alguien se quejaba y sí, también creo que también es cierto que no el leer te va a dar siempre conocimientos. Puedes leer, puedes regar un arbolito, pero si ese arbolito no, aparte de regarlo, no lo podas, no le das abono y demás, ahí va a quedar. Si no me leo, me aburro, qué peña, digo, qué pena, sí, cierto. Muy bien. Entonces, en este mundo, en esto que le estaba comentando, entonces ya nos debe de quedar claro, planear es simplemente hacer que ocurra algo que de otro modo no habría ocurrido, es decir, no lo podemos dejar a ver qué sucede, sino tenemos que ir creando eso. Y ya puse aquí, como planeación, puse es definir las estrategias y las tácticas con la finalidad de que permita reducir la carga tributaria apegándose siempre a lo establecido en la ley. Y aquí yo manejo estrategias y tácticas dentro de la planeación. Lo manejo así porque no son lo mismo. La planeación es hacer que ocurra algo. Y la estrategia es qué voy a hacer. Y si estamos hablando de una planeación fiscal es qué voy a hacer que se reduzca la carga fiscal. Y la táctica es cómo lo voy a hacer. Vamos a partir de ahí. Si estamos hablando de seguridad social, la estrategia tengo que saber, no sé, a lo mejor buscar la menor integración del salario base. Y la táctica es cómo voy a lograr eso. Dentro de un marco legal, dentro de lo que está establecido en ley. Porque muchas veces les debe de suceder que cuando cuando tú dices, oye, yo quiero que hagamos una planeación fiscal, te dicen, oye, a mi trabajador le voy a pedir que me traiga un recibo de honorarios, una factura. Para eso, para ellos es planeación. Y planeación realmente quiere decir para muchos, o para algunos, no pagar impuestos. No sé las experiencias que han tenido. ¿Qué le dicen sus clientes de qué es lo que consideran planeación? Me gustaría escucharlos, de su voz, que lo escribieran. Zamora, lo que esté en ley y lo que no esté. Los demás, Tavo, Agustín, Pablo, Angie, todos. ¿Qué es lo que cree el contribuyente? No ustedes, el contribuyente, su cliente, el que les pide la planeación. Para ellos, ¿qué es la planeación? La planeación fiscal. Sí, ese es un problema cultural que tiene el empresario mexicano, el contribuyente mexicano, nuestros clientes. Y lo he dicho, y lo he puesto en el Face, en el Twitter. Tú eres un genio, tú eres el fiscalista del año. Si tú le dices las mil y una formas para personas físicas para que no paguen impuesto. Y es un hecho, ¿eh? No pagan impuesto.
Si tú le dices a tu cliente, oye, tienes que pagar, un ejemplo, 3,000 pesos entre ICR, IVA y tu persona física, te cuestionan. Es que no estás, lo seguro es que no sabes, no estás capacitado, estás desactualizado, pues déjalo checo por otro lado, déjalo al SAT. Es algo cultural negativo que tenemos, una cultura negativa. Y ese es el otro punto. Te dicen, yo quiero pagar menos, pero yo creo que si te dijeran solamente quiero pagar menos, pero el punto es cuando te empiezan a cuestionar profesionalmente. Yo soy honesto, así me lo han hecho discernar varias personas, porque le dices que va a pagar X cantidad, ya ni siquiera que van a pagar menos, te cuestionan. Aquí dice, el mal contador es el que hace pagar impuestos a su cliente. No estoy de acuerdo con eso. Ese es el punto que yo creo que dentro de la cultura fiscal que hay que promover es el pagar, el que tu contador te haga pagar no es que sea un mal contador, no es que sea un mal contador preparado, no es que no esté preparado, no es que no esté actualizado, al contrario, el crear la cultura de pagar y que te valoren tu trabajo como contador por ese pago es lo que debemos de buscar. Y aquí pusieron Areli, el mal contador es que hace pagar impuestos a su cliente. Afortunadamente no estoy de acuerdo con eso. Yo tampoco. Jorge, ¿cómo es de lo de revista de defensa que vende sus fiscalistas del año? Sí, yo por ahí sé que venden eso. Si yo me refiero al fiscalista del año es porque y también ayer con Gabriel Aranda estábamos en el Face y comenté también. Desgraciadamente, bueno, sí, a la competencia de llorar quién pone más. Pero desgraciadamente, en este mundo hay mucha gente que te vende muchas cosas, te vende todo, como decía, todo fácil. Aquí yo creo que también los fiscales hemos caído en la cuestión, en la mercadotecnia, es decir, yo vendo, yo voy a buscar la manera de vender algo. Y no me importa que eso que voy a vender sea malo, yo lo asimilo un poquito al producto chino. El producto chino es muy barato, pero realmente la mayoría o muchas cosas chinas son de mala calidad. Es que estamos hablando del iba a decir Dragon Ball, pero no, del asunto que estaban tocando ahorita en el grado cero. Igual aquí hay mucho producto chino en fiscal que venden planeaciones baratas y de muy mala calidad. Del hentai, profe. No sé si el hentai, pero sí. Entonces, tenemos que partir de ahí. La estrategia fiscal siempre va a venir la planeación fiscal va a venir siempre soportada por estrategia y tácticas que están apegadas a la ley. Y vámonos, porque en serio que esto da para mucho. Y aquí sigo enfatizando eso que les platico. Es importante tener presente que cuando se nos habla de planeación es realizar cosas en el presente para construir el futuro. Y para poder llegar a eso, creo que hacen falta muchas cosas al hablar. Poder decirlo, eh, yo en el despacho que traje, no digo el despacho. Sí, 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 y hentai es caricatura y va más relacionada a la cultura japonesa que a la china. El hentai y la manga nace en Japón más que en China. Pero bueno, y es cosa de adultos, básicamente. Yo les decía, cuando vendían planeaciones, entre comillas, fiscales. Sí, 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 diablillo, digo, todo eso lo conocemos por cultura, ¿eh? Por cultura. Pero lo que voy es de que en el despacho donde trabajaba les comentaba, ahí vendían las supuestas planeaciones. Y digo supuestas planeaciones porque con dolo no se supervisaba una planeación. Una planeación sin supervisión, sin estar plasmada en papel, sin estar con objetivos, sin procedimientos, definir bien claramente establecer qué roles, qué funciones va a hacer cada quien en esa planeación. Es una planeación, si es que se le puede llamar así, que vaya al fracaso y por lo tanto va a que el contribuyente a que se le vendió
en lugar de tener esa disminución de esa carga desde un punto de vista legal, dentro del marco legal, le va a complicar la vida. Y aquí yo puse, primero, establecer políticas dentro de una empresa. O sea, toda planeación fiscal debe tener políticas bien definidas. Objetivos, cuál es el objetivo que se va a tener. Redacción de programas, de cómo vamos a llevar eso. Definición de métodos, procedimientos, ciclo de trabajo y los que podamos imaginar. Si no hay eso, el que les viene a vender eso como planeación fiscal, digan, oye, ¿me vas a vender todo esto? Claro, totalmente de acuerdo, Gildardo, en ese sentido. Y por ahí un terapeuta sexual una vez lo comentó, abro paréntesis para tocar eso, para los que somos casados, tenemos novia, y no solamente decía, es que el hombre, sobre todo el hombre, es muy llegar y quiero aquellito y vámonos, sino hay que ir planeando. Yo desde que me levanto, darle el beso a mi esposa, irme, y qué hermosa te ves, el mandarle un mensajito, estamos planeando nuestro día para culminar en lo que queremos, en eso, pero vamos creando todo ese preámbulo, ¿no? Es una planeación muy padre y que está llena, está bañada, está inundada de un romanticismo y de una ternura que debemos de, como hombres, ir aprendiendo para crear ese preámbulo cuando lleguemos en la noche, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis y nuevamente retomo lo de la planeación. No, qué bien se siente cuando te dicen algo. ¿Quieres? Claro, claro. Entonces, en esta parte yo creo que cuando alguien se les acerque a venderles la famosa planeación fiscal, pues primero vean estos puntos que les estoy marcando aquí. Si los tienen, antes de entrar al soporte legal, al soporte técnico como tal, si vemos que nos están ofreciendo esto y nos van a llevar a esto, pues estamos hablando que es una persona que está con conocimiento de causa hablándonos de algo. Más que planes, hay que educar a los contribuyentes a administrar y controlar la chequera, ya que entran cheques a diestra y siniestra sin soporte documental. Es un gran problema que tienen, lo que comentaba con Angie también, ahorita que decía Angie, que te dice, eso es lo que entiende el contribuyente y los clientes y el empresario mexicano. Emiten cheques sin soportes, obviamente la mayoría, y cuando tú les pones, oye, esos cheques a quién son, ¿no? Pues, y ponen nombres de los empleados, sacan los empleados los cheques y realmente los recursos los saca el contribuyente, el empresario. Y tú cuando llegas como contador, como asesor, como consultor, como abogado, lo que sea, te dicen, no, pues quién sabe qué pasó con esos cheques. Pero tú hazme la planeación. Oye, espérame, es que la planeación no es corrección, es sentarnos, ver tu empresa, tus fortalezas, debilidades y demás, y ver qué futuro quieres y no corregir lo que está mal hecho. Eso no es planeación, eso es un método simplemente mantenimiento correctivo, no preventivo. Mantenimiento correctivo. Vamos a corregir lo que está mal hecho. Pero no se le puede llamar una planeación y el empresario mexicano, por desgracia, así lo tiene entendido. Y aquí ponen más comentarios. Dice Olga de Tustepec. Pero sabes que los mexicanos decimos que mejor ahí se va. Y Arely de Pacheco luego solo dicen, ¿cómo la hacemos? Y les digo, ¿la hacemos? Pues ahora no lo gastamos. Y otra vez, ¿cómo la hacemos, contador? Esa es la famosa palabrita que detesto escuchar, en serio, ¿eh? ¿Cómo la hacemos, contador? No es que cómo la hacemos, es lo que vas a hacer tú para que esa situación nuevamente no se repita. Eso es planeación. Las situaciones malas que no se vuelvan a repetir. Lo que está mal no se debe de volver a repetir. Y te ponen un montón de trabas, ¿eh? Siempre son trabas y trabas. Cuando tú empiezas a plantear una planeación fiscal real, no mentiras, reales, te ponen muchas trabas. ¿A cuánto nosotros dicen? Oye, es primero, cualquier cheque que salga debe estar firmado de quien lo nombre y firma de quien recibió la fecha. No, es que mire, que vienen rápido y demás, muchas trabas. Que te entreguen los comprobantes. No, es que están, sobre todo las constructoras que están en obra.
tardan 2, 3 meses en traernos el soporte. Nunca llegan esos soportes de esas facturas, esos casos a comprobar. Angie, querida Angie, dice, Gildar, Angie dice, jaja, de eso te dicen, ahora qué hacemos, como diciéndote qué puedo hacer para componer lo que ya está roto, y de pilón ni caso te hacen para corregir, siguen igual. Sí, ese es un gran problema, es un problema yo creo que más que legal, un problema cultural que tenemos. Y aquí, Gildardo, es más barato hacer la planeación que pagar una corrección, además los riesgos inherentes. Obviamente, totalmente de acuerdo contigo, Gerardo. Ramón, yo acostumbro a que le pongan fecha, hora, nombre y firma. Sí, es dentro de lo que decía, una planeación, aquí no lo puse, pero deben de quedar gentes que se van a hacer cargo de esta planeación. Tú como asesor externo vas a supervisar que esa planeación se esté realizando, pero el contador, el administrador, alguien tiene que haber puestos, alguien que esté a cargo, que sean cabezas de esa ejecución, de esa planeación. Si no hay cabezas o gente que esté a cargo de esa planeación, volvemos a lo mismo. Esa planeación va a ir a un rotundo fracaso. Dice Olga, antes me enojaba, ahora me da risa, pues como dicen por ahí ellos son los que tienen el problema, no yo. Y les digo, te lo dije, el problema es que, que tú como contador, cuando se vienen el golpeteo con Hacienda, siempre somos con lo que se quieren limpiar ellos, con lo que ellos se quieren escudar. Ah, ves contador, nunca me dijiste. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en estos casos. Si nosotros hacemos una sugerencia que sea por escrito, que nos lo firmen. Si ellos nos están diciendo que quieren pagar menos, yo te dije que debes de pagar 3,000. Tú me estás diciendo que quieres 300 bajo tu riesgo. Lo correcto son 300. Aquí es cuestión de protegernos. Porque sabemos que cada vez el fisco, los legisladores, el ejecutivo está buscando la manera de que el contador se haga responsable de eso. Entonces también tenemos que buscar la manera de cubrirnos todo eso. Así es, Olga. Yo también. Cualquier tipo de cosa, firmar. Una planeación debe corregirse constantemente, no solo planearse una y ya como dices el seguimiento. Y que bueno, sigo adelantando láminas, ya hay algo que yo manejo y lo aprendí cuando estudié ciencias políticas. Y decía y hay una materia que nos dan en ciencia política que se llama prospectiva. Prospectiva es crear el futuro a través de escenarios, ¿sale? Y lo voy a tocar más adelantito, ¿sale? Y vamos, sigamos. Yo un ejemplo que me gustó y que yo lo utilizo constantemente para entender realmente qué es planeación fiscal y tratar de ir diferenciando lo que es evasión, defraudación, simulación y todo lo que queramos. Es muy sencillo este ejemplo que yo pongo en mis charlas y lo retomo de la Edad Media, que se cobraba un derecho por usar los puentes para no mojarse en los ríos y que fuera o no rodear en los barrancos y no tener que dar toda la vuelta para rodear un barranco, ¿sale? Entonces, un día un comerciante se le ocurre, oye, pues si yo tengo que utilizar el puente y voy a llegar a la villa donde voy a comercializar mi mercancía y pago 100, por decirlo, por utilizar el puente, ¿qué tal si busco la parte más baja del río? ¿Sale? Le doy un poquito más la vuelta, busco la parte baja del río, cruzo y llego a la villa y comercializo, llego a lo mismo. Uno va a pagar 100, el otro no va a pagar. Aquí no hay ninguna de esas figuras, simplemente él no utilizó el puente y llegó a lo mismo. Tuvo, vamos a decir, ya en cuestión tributaria, vamos a decir, en este caso, los dos, uno va a pagar más, uno va a pagar menos, van a tener un ingreso. La cuestión es que uno tiene el puente, ese puente puede ser en las leyes, una un mal soporte contractual, eh, no sé, en fin, mil cosas que son ese puente que está ahí. Y el que hace ese estudio y decide irse por el otro lado
no está cometiendo ningún ilícito. Aquí hay. Aquí dice Ortiz, CP Ortiz, hay que ser profesional hasta para decidir seguir con el contribuyente problemático. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo también les aconsejo, yo sé que comemos de los clientes y que muchos no, a lo mejor no tenemos la capacidad de decidir si un cliente nos conviene o no nos conviene, pero yo sí, por salud mental, física y emocional, cuando me han llegado clientes y veo que son así, honestamente le digo, ¿sabes qué? Mira, no me interesa llevar tu contabilidad, no me interesa llevar tus asuntos fiscales, tus asuntos litigosos, porque quiero tener una relación sana. Y yo sí, ¿eh? Soy muy selectivo con los clientes. Sí quedó claro esta parte, ¿no? Esta parte de mi ejemplo, de lo que yo, a través de este ejemplo tratamos de que sea más digerible lo que es la planeación fiscal. ¿Sí les quedó, sí me expliqué? Por favor, ¿sí? ¿Sí o no? Bueno, yes. No, Gabriel, pues tú eres aquí también un expertazo en esto. Y aquí pongo algo, que no es planeación fiscal de entrada. Y debemos ir partiendo para entender qué es evasión y qué es defraudación fiscal. Pues obviamente comprar facturas para ponerlas en las pólizas cheque que no tienen soporte, eso no le podemos llamar planeación. Y muchos empresarios cuando tú les dices es que si acaso es un cheque sin soporte te va a costar, ¿qué te dicen? Ay, pues vamos a comprar una. Por ahí tengo un conocido clásico, permítanme todo, espérame tanto. Si no me dejan dormido en el sillón, es mi esposa. Me mandó un mensaje. Entonces, ¿cuántos contribuyentes piensan que eso es planeación? ¿Y cuántos contadores eh, venden eso como una estrategia? Oh, es que te voy a vender una estrategia. Mi estrategia es que, mira, como tienes 30 pólizas chicas sin soporte de cantidades de 100,000, 200,000, 1,000,000 de pesos sin soporte documental. Conozco a alguien que vende facturas, aquí está tu plana, aquí está tu estrategia, te las venden. Otro, no, ¿sabes qué? Mira, pues quieres bajar carga social, seguridad social, pues vamos a hacer algo, que los asalariados no sean asalariados, sean honorarios, comisionistas, y empiezan a buscarle. La simulación tampoco es una planeación fiscal. Otra, no, mira, es muy sencillo, tú facturas 100, vamos a hacer lo siguiente, así se la llevan, ¿eh? Me ha tocado ver cuando llego a hacer un estudio a las empresas para ver sus fortalezas, debilidades y partir de ahí para hacer la planeación. Y te das cuenta de que el contador de repente veía facturas canceladas. Y esta factura era el mismo cliente, por ejemplo, la factura 100, te la cancelaban por 1,000,000 de pesos para no pagar ICR. ¡Pam! La cancelaban. Y el mes siguiente nuevamente refacturaban ese mismo cliente con ese mismo importe. Y decían, y si no les convenía, cancelaban otra factura y iban haciendo así todo. Eso para ellos es, no declaraban la totalidad de sus ingresos. Para eso es, para ellos o para algunos contadores, pseudo fiscalistas, no declarar la totalidad con los ingresos. Eso es planeación fiscal. Otra que por ahí he visto, no sé ustedes qué es lo que venden muchos como planeación, pero que no lo es. Dicen, mira, pues puedes crear tu cuenta fiscal y tus demás cuentas no nada que ver. La realidad es que todas las cuentas fiscales son fiscalizables, son, pueden ser en un momento dado revisadas por el fisco y por el IDE, por comisión, por todo eso. Y otra más grave todavía,
Maquillar totalmente, no solamente estados financieros, sino maquillar cifras fiscales. Es decir, toqué aquí, disminuir ingresos. No, pero el punto es, ¿qué es lo que venden como planeación muchos fiscalistas o pseudo fiscalistas? Te dicen a ti, oye, mira, vamos a crear la cuenta fiscal. Aquí van a entrar toda tu facturación, vas a pagar los sueldos, tus gastos, bla, 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 bla. Y las demás cuentitas que tienes, pues no las declares. Pues el fisco no se va a dar, tú vas a declarar tu cuenta, vamos a decir, la cuenta de HSBC, la cuenta de Banamex, Bancomer, Banorte, Banejército, bla, bla, bla. Esa no la vas a declarar. Y esto es lo que vamos a declarar. Y esto es lo que vamos, con lo que vamos a hacer estados financieros, con lo que vamos, a pedir créditos, bla, 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 bla. Y dice, los depósitos con los que se dan en la MODER a los contribuyentes, así es, así es. ¿Y eso a qué nos lleva? A que a lo mejor haya una, artículo 107, una presuntiva de ingreso, una discrepancia fiscal. Entonces, planeación fiscal también va de la mano como proteger al contribuyente y evitarle estas discrepancias fiscales. ¿Sale? Entonces, creo que aquí hay muchas cosas que podemos ir acotando, que podemos ir analizando más de la mano, más despacio. Pero sigamos, les digo, son pocas láminas, pero van a ver cómo van a salir más cosas. Ya casi el tiempo se va rapidísimo. Hay tres figuras que se manejan clásicas: la ilusión, la evasión y la defraudación. Y podemos tocar una cuarta, la simulación, pero yo creo que la simulación puede encajar en cualquiera de las tres antes mencionadas. Yo puse varios conceptos que encontré aquí en internet, porque ya ven, yo también me gusta mucho navegar en internet. Entonces encontré estas tres, vean las tres, ¿cuál creen que se adecue más a la realidad? Por ahí dice una, espérenme. Ah, Aquí dice una que encontré, dice, la ilusión fiscal consiste en evitar o retrasar el pago de determinados impuestos utilizando para ellos mecanismos y estrategias legales. Es una, analícenla, ¿eh? Segunda, es el no pago de las contribuciones de manera lícita, donde quien los lleva a cabo se aprovecha de los puntos especiales o irregulares de la ley. De esta manera no se incide en la hipótesis normativa quedando libre de gravamen. Y la otra hace referencia a las conductas del contribuyente que busca evitar el pago de impuestos utilizando para ellos maniobras o estrategias permitidas por la ley o por los vacíos de esta. La ilusión no es estrictamente ilegal, puesto que no está violando ninguna ley, sino que está aprovechando mediante la interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, situación que es permitida por una ley ambigua con vacíos. Para mí, mi punto de vista, y lo comparto con un maestro que me daba en el posgrado, Raúl Ramírez, no, Raúl Amezquita, me daba la materia. Él decía, para mí no hay ilusión fiscal, simplemente hay planeación y hago lo que está permitido, lo que no está, y aprovecho eso, pero nada más. Entonces, si la ley no me lo prohíbe, máxima, Diablillo, yo creo que estás de acuerdo. Si no está prohibido, está permitido en el caso del contribuyente. Y contrario para la autoridad, solamente puede hacer lo que le está expresamente permitido en la ley. Entonces, si no está prohibido, por lo tanto está permitido. Y por lo tanto, para mí ese concepto de ilusión fiscal no tiene sustento. Está dentro de tal vez de la doctrina, en el argot fiscal y demás, pero en cuerpo de ley solamente hay defraudación fiscal y en todo caso evasión fiscal. Pero no podemos encontrar más allá el concepto de ilusión fiscal. Hay mucho, 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 mucho. Dice aquí mi buen amigo Octavio, lo que pensó decir el legislador que no lo dejó bien claro, el intérprete de la ley lo utiliza a su favor, en la ley no hay lagunas ni vacías, está o no está, totalmente de acuerdo. O sea, en la ley, ¿es o no es?
No hay un punto intermedio. Así es de claro el asunto. Y recordemos que en el artículo 5 del Código Fiscal establece que podemos interpretar la ley, siempre y cuando no hable de sujeto, objeto, tasa o tarifa. De ahí en fuera, la ley, la ley es de aplicación estricta, sí, totalmente. Pero no porque sea de aplicación estricta no quiere decir que no la pueda interpretar. Y cuando nos señala, así es, mi querido Pablo, la interpretación es libre. Y cuando nos hace referencia a esa de aplicación estricta, solamente, nuevamente vuelvo a repetir, sujeto, objeto, tasa o tarifa. Nada más. Sí, Gildardo, totalmente. O seas embarazada o no seas embarazada. No hay medias embarazadas. Igual en este mundo de lo fiscal. No puede haber eso. Entonces, para mí el concepto de ilusión, no sé tú, Pablo, qué pienses. Si tú también, si tú manejas en los cursos la ilusión fiscal como algo real dentro de ley, o comparte lo mío. Para mí no existe solamente puede existir la evasión y la defraudación fiscal. La ilusión para mí no hay. Solamente hacemos lo que no está prohibido en ley. ¿No? No, yo sí parto de ahí, Tablillo. Para mí la ilusión fiscal que tanto se maneja en el mundo, en nuestro mundo. Ok, Juan Carlos Gómez. Muy buen punto, Juan Carlos. Quiero tomarlo. El pago de no impuestos de manera lícita aprovechando huecos de ley que posteriormente será aclara como prácticas fiscales indebidas y si no se tienen también soportadas y consultadas por asesores. Aquí hay muchas prácticas indebidas que tiene el SAT. Y aquí es una cuestión. Esas prácticas indebidas que publica el SAT, al final de cuentas también son interpretaciones. El contribuyente o el asesor tiene una interpretación que obviamente puede pasar esto, que pueden chocar. Un mismo artículo de ley va a haber dos interpretaciones, la del contribuyente y la de la autoridad. El contribuyente va a decir, yo interpreto esto y hago esa planeación y por lo tanto bajo la carga tributaria y usted va a decir, no, eso para mí que estás haciendo es una práctica indebida y por lo tanto viene el choque. ¿Y quién es cuál es al final de cuentas la interpretación suprema, la interpretación ya que debe de tener ese peso como tal? Cuando nos vamos al litigio, la interpretación, ¿quién la va a dar? La definitiva. Ya sea el tribunal fiscal, yo me voy todavía al amparo, la Suprema Corte. O defraudación, ilusión fiscal. Y, y luego aquí ejemplo de acreditamiento del IVA en los SOFOM. A ver, Juan Carlos, ¿nos puedes platicar rapidísimo de eso? Un poquito más, para platicarlo y compartirlo con ellos. Sí, Juan Carlos, porfa, ¿nos puedes compartir para platicarlo? Si quieres te comparto el micrófono, Juan Carlos, para que puedas, decirlo de viva voz. ¿Te parece? ¿Te paso el micrófono? Juan Carlos, aquí estoy esperando. ¿Nos puedes compartir eso, ya sea por vía texto o vía, conversación? Te paso el micrófono, órale. Ya lo tienes.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Me confirman si se escucha. Buenos días. Buenos días. Ya aquí tomando el micro, me confirman si se escucha. Dicen que sí se escucha. Buen día. La cámara no ha entrado. Está lento. Se escucha. Ya está aquí la cámara. Este, Bien. Sí, fíjate, viendo aquí el tema que nos tiene Sergio, precisamente en el material que estoy por subir ahorita la idea es continuar aquel tema, repaso que dimos de puntos finos de Yetu y lo que es hoy hablar de la discrepancia fiscal una vez que ya se presentaron las anuales. Fíjate que precisamente, estimado Sergio, las láminas que voy a subir ahorita, es un material que acabo de dar el diplomado en la universidad y donde platiqué algo de planeación y efectivamente partimos de lo que es en la lámina esta es lo que es la planeación fiscal, lo que es la evasión y lo que es la elusión fiscal. Efectivamente, como lo mencionas, en cierta forma coincido contigo de que el término ilusión o es planeación o es evasión. Pero como ejemplo, es ese concepto de ilusión fiscal, lo que he analizado para cuando doy este tema, precisamente tomo ese que dice que es una forma lícita de no pagar impuestos apegados, se puede decir de otra manera, apegados en ciertas lagunas de ley o que se prestan a diversas interpretaciones y que posteriormente la autoridad determina como prácticas fiscales indebidas. Entonces, por ahí es que se comenta que para mí lo podríamos llamar como una planeación fiscal de alto riesgo, ¿no? Porque también debemos de conocer que en las planeaciones fiscales muchas veces, ¿qué es lo que se pide? Que estén debidamente blindadas las operaciones. ¿A qué nos referimos con las blindadas efectivamente las operaciones? Pues que estén soportadas con contratos bien fundamentadas en ley y que sepas que va a soportar aquella interpretación contraria de la autoridad. En este caso, la elusión fiscal yo lo considero así, cuando son maniobras o de planeación fiscal que tienen un alto riesgo fiscal, valga la redundancia, y se lo tienes que poner sobre la mesa al empresario. Decía el ejemplo lo que es el IVA el acreditamiento del IVA en la SOFOM, que como recordarán ahí en el factor de proporción se excluye las demás instituciones del sistema financiero, que son almacenes generales de depósito, instituciones de crédito y demás, pero nunca te señala como tal a la SOFOP. Al no señalarte a la SOFOP, el acreditamiento del IVA se hace al 100%, lo cual le resulta en beneficio a la SOFOP. Y es un tema que ha estado al filo de la navaja. Grandes asesores de estas empresas dicen que no hay ningún problema porque así está la ley, así te lo menciona. Pero se fijan, es una cuestión ahí, yo lo entiendo como que fue una omisión de los legisladores y que no se ha corregido y pues por ahí hemos aprovechado porque en realidad se aplica como lo dice el código, ¿no? Acuerda al 5 del Código Fiscal de la Federación que la ley es de aplicación estricta. Otro ejemplo de la delusión fiscal que yo menciono cuando doy este tema es el que se dio. Así es, Gildardo, me refiero a no hacer el prorrateo y que se aplica al 100% dada la redacción que tiene la ley del IVA, que no excluye específicamente a la SOFOP. Así es, por ahí va esa situación. Por otro lado, otro ejemplo de elusión fiscal, pues está el que se dio con el cambio del régimen de deducción de compras en lugar en lugar de costo de ventas, perdón, de reducir costo de ventas en lugar de compras, y muchos apegados a la redacción con la salida, perdón, con la salida de este régimen nos dieron la opción de acumular los inventarios de forma diferida para poder jugar los inventarios iniciales en el cálculo del costo de lo vendido. ¿Y qué pasaba por ahí en algunos casos? Debido a la rotación de inventarios y a las cifras que traían las empresas, al aplicar toda esa fórmula recordarán que daba un saldo negativo, el cual decía que el resultado de esa fórmula lo ibas a acumular. Pero entonces la interpretación de algunos fue que dijo, bueno, si esto da negativo, esto lo deduzco por el efecto matemático. Si el resultado es negativo, entonces no acumulo, yo voy a deducir. Y hubo empresas que se aventaron a hacer esa deducción, me tocó verlo, se aventaron a hacer esa deducción y posteriormente a razón de un año, año y medio que pasa el auge de la transición de compras a costo de lo vendido, pues hubo el señalamiento por parte de la autoridad en su página como prácticas fiscales indebidas. Pero bueno, cuando se dio la etapa de transición no hubo esa aclaración,
la gente hizo la interpretación de ese transitorio y bueno, al ver el saldo negativo, hubo quien se aventuró y lo hizo deducible. Esos son dos ejemplos que yo tengo así como de lo que puede considerarse elusión fiscal, que dicho en otras palabras yo diría sería planeación de alto riesgo por el impacto que puede llegar a tener al momento que te vayas a litigio con la autoridad. Ese sería el comentario, mi estimado Sergio. Gracias, Juan Carlos, gracias por el comentario, muy bueno, la verdad, Tavo, gracias por estar aquí, ya tiene mucho que no te veía en mi espacio aquí charlando, gracias, Tavo. Ya unos cuantos minutos, permíteme, Juan Carlos, para terminar el programa, para darte tu tiempo. Sí, como dice Juan Carlos, yo creo que la planeación también hay que ser claros, o sea, como muchas cosas de la planeación netamente son interpretación de ley, también hay que enfatizarle al cliente y dejárselo por escrito que muchas de esas cuestiones que vamos a plantear en la planeación, la autoridad puede no estar de acuerdo, porque muchas veces se nos vende como que la planeación simplemente, que ya con la planeación no va a pasar nada. Y la realidad no es así. Muchas veces cuando uno hace la planeación y hay una revisión y demás, pues vienen observaciones y el cliente dice, oye, no que estaba muy bien sustentada tu planeación, eh, ahora ve, me están haciendo esa observación y que me está llevando tal vez a un crédito fiscal. Entonces también la planeación tiene un riesgo y ese riesgo, dependiendo de la planeación, va a ser mayor o menor. Entre más, si esa planeación yo estoy buscando un mayor beneficio, obviamente, pues el riesgo va a ser mayor. Si esa planeación nos da un beneficio menor, el riesgo va a ser menor. Aquí Juan Carlos lo manejaba con una planeación de alto riesgo. Sí, es cierto, hay cuestiones que ya sabemos de que son cosas medulares por parte del fisco que ya tiene muy bien detectadas que es de alto riesgo. Y el que vende esa planeación también tiene que ser honesto al venderla, de decir, mira, yo te lo vendo y lo llevamos y lo ejecutamos y lo supervisamos, pero el punto es de que esto tiene un alto riesgo y tenemos que tenerlo bien claro. Y ya para concluir, yo ahorita les manejaba lo que es la prospectiva fiscal. Yo que estoy manejando como prospectiva fiscal son lo que voy a querer en un futuro dentro de la planeación. Pero aquí yo manejo escenarios. ¿Qué son esos escenarios? Y eso es lo que les acabo de comentar, lo que decía Juan Carlos. Esta planeación va a tener varios escenarios. El escenario A, el escenario bonito. La planeación marcha bien, viene una revisión, no sucede nada. El escenario B, cambia la legislación y qué es lo que yo voy a hacer para adecuarme a esa legislación. El escenario C, que viene una revisión, viene un crédito fiscal, ¿qué voy a hacer? El escenario D, viene esa revisión, me determina un crédito, me voy por el juicio de nulidad y hay un fallo a mi favor. Y así voy creando los escenarios. ¿Para qué? Para si se da un momento dado, eso es parte de la perspectiva fiscal. Si se va dando, voy teniendo los escenarios previos al acontecimiento. ¿Para qué? Para cuando suceda ya sé qué hacer y cómo voy a ejecutar ese escenario. Y con ello reducir tiempos y saber y poder actuar lo más rápido que puedo. Eso es lo que yo manejo como parte de la planeación a la perspectiva fiscal. Surgida, obviamente yo la retomo desde un punto de vista de la ciencia política y lo aplico aquí, ¿sale? Y con esto concluyo, espero que lo podamos retomar esto de la planeación fiscal contra evasión y defraudación fiscal para no robarle más tiempo aquí a nuestro querido y estimado Juan Carlos. Sé que quedaron muchas cosas en el aire, les pido una disculpa. Las fallas que ha habido, todo lo que sucedió en la mañana. Se los agradezco, me despido. Un abrazo, un abrazote desde aquí. Que Dios me lo bendiga. Gracias a todos. Gracias, nos vemos.